Volviendo a la Biblia. Le invitamos a acompañar a Guillermo Álvarez, Luis Adriano Barros y Lorenzo Luébano a Cane Ridge, Kentucky, al histórico lugar donde miles de personas vinieron para escuchar la predicación de Barton Stone y otros. Esperamos que esta visita le ayude a tener una visión más precisa del movimiento de restauración. Primera parte. Reciban un saludo, estimados hermanos y miembros de la Iglesia de Cristo. Como ven, nos encontramos aquí el hermano Guillermo Álvarez, el hermano Lorenzo Luébano y su servidor, el hermano Luis Barros. Nos encontramos en este bonito lugar y como están viendo detrás de nosotros está este edificio. Estamos en Kentucky, específicamente en Cane Ridge. Un lugar lleno de mucha historia que está relacionada con las iglesias de Cristo. Y estamos aquí para contar un poco de esto, un poco acerca de aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas iglesias que dejaron el error religioso para volverse al cristianismo puro, al cristianismo del Nuevo Testamento. Es acerca de las iglesias de Cristo en este lugar. Bueno, así es para mí un gran placer estar en este lugar campirano, ¿verdad? Todavía se ve pues bastante campo, muchos árboles, mucho pasto, es un lugar muy hermoso. Y más que nada nuestra intención es compartir con ustedes nuestra experiencia en este viaje que hemos hecho para venir a conocer los orígenes, los principios, básicamente donde se comenzó a predicar la doctrina de Cristo del Nuevo Testamento por personas que tuvieron el corazón, tuvieron la intención, tuvieron el deseo de que las personas conocieran el Evangelio del Señor, dejando el error religioso. Entonces estamos en los principios aquí. Aquí fue donde comenzó a extenderse el Evangelio a otros lugares y queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes lo que nosotros vamos a ver ahora, donde vamos a presentar evidencias que precisamente pues, nos muestran no solamente que el cristianismo inicia en este lugar, sino que aún antes del movimiento de restauración, antes de la travesía de Campbell, pues ya las personas entendían sobre la iglesia de Cristo y sobre los distintos mandamientos del Señor para hacerse miembros del cuerpo de Cristo. Hermano Guillermo. Pues así es, Lorenzo y Luis, estamos aquí en este lugar, como ya se mencionó, Cane Ridge, Kentucky, y espero que pues nuestra visita la encuentren pues no solamente edificante, sino que también puedan disfrutar de este lugar que está muy bonito, puede uno venir a visitar, a conocer, y bueno, vamos a estar viendo la tumba de Barton Stone, la tumba de otros hermanos que vivieron y trabajaron junto aquí con ellos en esta área del país, y bueno, también vamos a estar visitando el lugar de reunión, donde la iglesia que pues a base del esfuerzo de estos hombres se logró establecer aquí, y es una cabaña muy antigua, ha sido preservada, y lo que vamos a estar es pues viendo este lugar tan interesante que ojalá encuentren ustedes pues esta visita, que la encuentren de ánimo, que nos ayuda también a conocer un poquito más la historia de la propagación del Evangelio en las Américas, y especialmente la obra que hicieron Barton Stone y otros como él, que reconocieron la importancia de ir únicamente a la Biblia y predicar únicamente lo que la Biblia y el Nuevo Testamento enseñaba con relación al Evangelio. Y bueno, acompáñenos esta tarde, acompáñenos aquí, y ojalá encuentren pues este tiempo juntos, que lo encuentren edificante. Ahora nos encontramos en la tumba, en el monumento que fue levantado para Barton Stone. Barton Stone fue uno de esos pioneros, de aquellos hombres que decidieron dejar el error religioso para seguir las enseñanzas del Señor, las enseñanzas del Evangelio y las enseñanzas de los apóstoles. Como ustedes ven, aquí se encuentra el hermano Lorenzo y el hermano Guillermo también.
junto con mi persona en este monumento que fue erigido, y hay algunas inscripciones aquí que nuestro hermano Guillermo va a comentarles en este momento. Pues así es, Luis, este obelisco fue construido con el propósito de recordar ese caudillo del evangelio que fue Barton Stone. Y como pueden ver, pues la inscripción, a pesar de que ya está un poquito desgastada por el tiempo, dice, en inglés lo dice así, dice: la Iglesia de Cristo de Cane Ridge y otros amigos generosos en Kentucky han erigido este monumento como tributo de afecto y gratitud a Barton W. Stone, ministro del Evangelio de Cristo y distinguido reformador del siglo XIX. Nacido el 24 de diciembre de 1772, murió el 9 de diciembre de 1844. Sus restos descansan aquí. Entonces, pues no solamente Barton Stone está enterrado en los terrenos de este lugar, pero también su hijo y su esposa Elisa, que también ella falleció, la primera esposa, porque él al enviudar volvió a casarse. Entonces su esposa Elizabeth, que él le llamaba Elisa, pues ella también está enterrada aquí. Y bueno, es un lugar muy bonito, muy interesante, y sobre todo es un lugar histórico porque lo que sucedió en esta área, vamos a ver en un momento que en este terreno son aproximadamente 2 hectáreas, más de 20,000 personas se reunieron aquí, estiman entre 20 a 30,000 personas que vinieron para escuchar no solamente a Barton Stone, pero la predicación aquí por un poquito más de una semana. Y al parecer, Lorenzo, es interesante porque lo que dice los registros históricos es que la razón que se terminó es porque se les terminó la comida. La gente que venía con su comida se les acabó y por lo tanto pues se regresaron a sus casas. Pero imagínate el poder de convocatoria que tenían estas personas, más de 20,000 personas estando aquí para escuchar la predicación. Así que es un lugar muy bonito y esperemos que lo puedan disfrutar junto con nosotros en este video. Lorenzo. Bueno, como decía nuestro hermano Guillermo, aquí se predicó el evangelio a mucha gente, pero es importante recalcar que no estamos nosotros afirmando, ni tampoco es nuestro propósito al mostrar esto con ustedes, que la Iglesia de Cristo inició aquí en Kentucky. Lo que estamos diciendo es que gracias al trabajo de estos hombres, el evangelio siguió predicándose y gracias a este esfuerzo, iglesias de Cristo llegaron a existir en este continente. La Iglesia de Cristo, debemos de recordar a nuestros amigos que nos escuchan, tiene su origen en la mente de Dios. Fue profetizada en el tiempo de los profetas, fue prometida en el tiempo de los patriarcas, fue preparada en los días de Cristo y finalmente fue establecida como una realidad el día de Pentecostés en Jerusalén del año 33. A partir de ese momento, Jesucristo comenzó a edificar su iglesia, según lo narra el libro de los Hechos, y hasta nuestros días, cada vez que se predica el evangelio, van añadiéndose personas a ese templo espiritual, a ese edificio espiritual que es la iglesia de Cristo. Todo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos confundamos. La iglesia de Cristo como reino espiritual, como el cuerpo de Cristo, no comienza aquí en los Estados Unidos, sino que tiene su origen en la mente de Dios y se establece el día de Pentecostés del año 33. Lo que estamos mostrando aquí es que hay evidencia tangible de que las iglesias de Cristo comenzaron aquí en los Estados Unidos, en este lugar, en este sitio, pero no con el movimiento de restauración de Campbell, porque hay que recalcar que antes de la llegada de Campbell ya había aquí cristianos, ya había aquí una iglesia de Cristo, y esto es lo que vamos a ir mostrando conforme veamos los otros lugares interesantes que vamos a compartir con ustedes. Bueno, como hemos escuchado de parte de nuestro hermano Guillermo, allí la inscripción que está en inglés ha sido traducida al español, y qué interesante saber que se reconoce aquí a Barton Stone como ministro del Evangelio, ¿sí? Y también parte de la Iglesia de Cristo. Al igual nuestro hermano Lorenzo ha recalcado muy bien, ha aclarado, ha especificado muy bien que no estamos diciendo, no estamos afirmando que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo de Mateo 16-18 haya comenzado aquí, no, sino que hombres y mujeres dejaron el error religioso, se volvieron
al evangelio puro, se convirtieron en cristianos y comenzaron iglesias de Cristo. Muchas gracias por su atención hasta este momento y les invitamos a que sigan viendo este video. Bueno, ahora nos encontramos en otra parte de aquí de Kent en Kentucky, y como ya han escuchado, pues aquí andamos conociendo este lugar y pues creemos que tenemos el privilegio, ¿no? El privilegio de estar aquí y grabar esto, pues para ayudarles a ustedes, estimados hermanos y amigos, para que conozcan un poco de la historia de este lugar y de cómo comenzaron iglesias de Cristo en esta área del país de los Estados Unidos. Les decía que estamos aquí en esta parte. Allá atrás, como ven, está el edificio que fue levantado para hacer asambleas, reuniones, pero aquí estamos en este momento en el cementerio de la familia Rogers. Específicamente quisiera hablar de dos nombres, o mencionar dos nombres, que son Nathanael y William Rogers, que se encuentran aquí. En un momento nuestro hermano Guillermo va a decir en español lo que está inscrito allí en la tumba de William Rogers, y nuestro hermano Lorenzo también va a comentar acerca del papá de William Rogers, de Nathanael Rogers. Ahora, hay un dato, hermanos, un dato interesante, importante, y es que según la evidencia que pues aquí de las tumbas, las lápidas, las inscripciones, los registros, los documentos, los libros, el testimonio de algunos, no es cierto, no es verdad que no se conocieron, no tuvieron relación Barton Stone y William Rogers. No, todo lo contrario. Ellos se conocieron, tuvieron hermandad, tuvieron relación entre sí. No es que William Rogers estaba en otro estado, lejos de aquí, y no conocía a Barton Stone. No es cierto eso. Lo que es verdad es que sí, de hecho ellos fueron miembros de la misma congregación de aquí de Kent Ridge. Barton Stone era quien predicaba y Rogers fue tesorero de la congregación. Además, tenemos aquí muy cerca, a unos pocos metros, la tumba de Barton Stone. Entonces, ese dato es muy importante, hermano Lorenzo, hermano Guillermo, que quede aclarado que ciertamente William Rogers y Barton Stone se conocieron y llegaron a ser parte de la misma congregación, de modo tal que no es que hay dos líneas distintas de predicadores y que cada uno separado del otro levantaron iglesias de Cristo. No es así. Ellos tuvieron comunión, tuvieron hermandad y fueron parte de la misma congregación. Ahora les paso aquí para que oigan a nuestro hermano Guillermo con respecto a la inscripción de William Rogers. Así es, Luis, como bien mencionas, pues la tumba de William Rogers y su padre son muy significativas por el hecho de lo que está escrito en ellas. A mí me recuerda un poco lo que dice la escritura con referencia a Abel, que aún muerto su sangre seguía hablando, y aún estos hombres, aún muertos, sus tumbas siguen hablando. Mencionan a grandes rasgos lo que llegaron a entender, lo que llegaron a comprender sobre el Nuevo Testamento y el Evangelio. Y bueno, es importante ver lo que dice en el caso de William Rogers, lo que dice su tumba. Dice así: William Rogers, nacido en el condado de Campbell, Virginia, el 7 de julio de 1784. Se mudó con su padre a Cane Ridge, condado de Bourbon, en abril de 1798. Unido con la Iglesia de Cristo en Cane Ridge en 1807. Murió el 15 de febrero de 1862, en el año 78 de su edad. Él era amigo de Dios. Eso es lo que está escrito en esa lápida que podemos ver aquí al fondo. Se alcanza a ver todavía claramente las letras, todo lo que dice, se alcanza a leer sin ningún problema. Y lo que se me hace interesante, Luis, es el hecho que dice que fue unido con la Iglesia de Cristo en Cane Ridge. Había una congregación aquí. Lo interesante son las fechas, 1807. Como bien mencionaste, hay unas ideas equivocadas con referencia a la Iglesia de Cristo entre los sectarios, que a menudo nos acusan de que venimos de Campbell. Pero Tomás Campbell, no llega a este continente sino hasta el año 1807. Y en 1809 llega Alejandro Campbell. Entonces es interesante que antes de que llegara Alejandro y en el mismo año que llegó su padre, ellos ya eran considerados unidos con la Iglesia de Cristo.
Vamos a ver en un momento qué fue lo que ellos los hizo miembros de esa iglesia de Cristo, lo vamos a ver más adelante, pero es bien interesante que ya existía un grupo, una congregación que se identificaba no con los presbiterianos, no con los metodistas, no con los bautistas, que eran muy comunes en esta área, pero se identificaban únicamente con el Nuevo Testamento, con la iglesia de Cristo. Fíjate nomás, qué interesante información. Muy bien, hermanos, alguien ha dicho que las piedras hablan, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo estas piedras están dando un testimonio. Hay una piedra en particular que en realidad es una sepultura, ¿verdad? Ya nosotros las vemos y pues parecen piedras que están aquí a la intemperie, ¿verdad? Pero en realidad son tumbas, es un panteón. Y esta tumba que está aquí a mi derecha es donde está enterrado el padre de William Rogers. Y cuando hablamos de Nathanael Rogers, vamos un poco más atrás. Aquí se trata de un hombre pudiente, un hombre rico. Aquí a unos 300 metros está la casa donde ellos vivían, que pues desde el punto de vista nuestro pues es una mansión, ¿verdad? Con un gran territorio, y era un hombre importante, incluso parece ser que era político. Y dice la tumba, aunque ya no se ve, si ustedes llegan a venir a este lugar y tratan de leer la inscripción en la piedra, pues ya no se ve porque la lluvia, el clima pues ha deteriorado, pero alguien tuvo la visión de transcribir lo que decía la tumba para dejar que nosotros pudiéramos conocer lo que ahí estaba escrito. Y dice de la siguiente manera: aquí descansa Nathanael Rogers, quien nació el 25 de julio de 1755. Fue miembro de la convención quienes formaron la Constitución de Kentucky en 1799. Lo que es de más consecuencia, él era miembro de la Iglesia de Cristo, en el seno de la cual murió el día 22 de diciembre de 1804 a la edad de 49 años. Y reposa aquí entre aquellos que lo amaban bien. Su único hijo, desde un sentimiento de respeto, consagra esta lápida a su memoria. Entonces, Nathanael Campbell se veía él, se consideraba él miembro de la Iglesia de Cristo, porque ya para este tiempo pues ellos habían roto con el denominacionalismo, con el sectarismo, particularmente con la Iglesia presbiteriana, ¿verdad? Particularmente. Aunque había muchas cosas que entender, todavía estaban estudiando, como todos nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos en el Evangelio, pues hay muchas cosas que tenemos que entender, incluso sobre el bautismo, sobre la organización de la iglesia, etcétera. Así ellos estaban en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje va a resultar en el beneficio de cientos de almas, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en América Latina, porque gracias a este esfuerzo, a este sacrificio que ellos hicieron, pues muchas personas van a conocer el Evangelio y muchas iglesias de Cristo se van a esparcir por todas partes. Entonces, las piedras hablan y dan testimonio de qué cosa: de que antes del movimiento de restauración ya había personas que se consideraban miembros de la Iglesia de Cristo sin ser parte de ninguna denominación. Les invitamos a que nos sigan acompañando para ir viendo otros lugares interesantes en este sitio. Ahora nos encontramos en otra parte de este lugar llamado Kenridge, un lugar lleno, como ya hemos dicho y ustedes han estado observando, lleno de historia que está relacionada con las iglesias de Cristo aquí en la Unión Americana. Estamos en el estado de Kentucky, en este lugar llamado Kenridge. Bueno, ustedes están observando en este momento, allí nuestro hermano Lorenzo se encuentra al lado del busto de Barton Warren Stone. Es un busto que fue dedicado en su honor a él. Y dice allí, la placa dice que Barton Stone fue ministro pues del Evangelio, era predicador del Evangelio. También dice que fue un promotor, alguien que alentó y promovió avivamientos espirituales en el sentido de predicar la palabra y que la gente pues buscara a Dios y se convirtieran al Evangelio. También dice allí que fue un reformador de la iglesia, llegando al punto de volver al cristianismo original, y también un obrero para la unidad. La idea allí es que
bueno, Barton Stone y otros llegaron a la convicción de dejar las denominaciones, las divisiones, el sectarismo, los partidos religiosos y ser uno en Cristo, siguiendo simplemente las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esa es la idea que se expresa aquí con esto de uno que fue obrero para la unidad entre los creyentes. Nuestro hermano Lorenzo tiene algunas otras cosas interesantes que decir al respecto. Muy bien, como ha leído nuestro hermano aquí, es importante señalar, ¿verdad?, que pues es emocionante estar parados en este sitio donde efectivamente, ustedes quizás lo han visto en internet, en algunas placas, en algunos dibujos donde vemos a Barton Stone subido en un tronco, ¿verdad?, donde está predicando a más de 20,000 personas que fueron congregadas aquí en este lugar. Imagínense, aquí estaba esta gente, ¿verdad? Y él ahí predicando. Otra cosa importante es que se habla de la unidad que él promovía. Y una cosa que hemos visto sobre este punto, ¿verdad?, de Stone, es que él no era propenso al debate. Él no le gustaba debatir, él no quería debatir. Él convencía por el lado de la predicación, del estudio de las escrituras, pero él no quiso involucrarse en debates. Por eso era conocido de que él promovía la unidad, pero la unidad desde luego basada en las enseñanzas de las escrituras. Es decir, que aunque no era un hombre propenso al debate, era un hombre que sí daba importancia a lo que las escrituras dicen, no los credos. Si hay algún credo, pues vamos a seguir el credo siempre y cuando esté de acuerdo con las escrituras, ¿verdad? Entonces, aunque era un hombre fiel, era un hombre celoso de la sana doctrina, no fue conocido por ser un debatista. Él mismo decía que no quería participar en esas cosas. Entonces, aquí fue donde se congregó esta gente, donde finalmente aquí a mi lado derecho construyeron el templo, el lugar de reunión de la iglesia en este lugar, y desde luego lo que ustedes están mirando ahora pues es un edificio de piedra que reviste el templo original. Por dentro de este lugar está el lugar de reunión original. En un momento vamos a ingresar a él para que ustedes lo conozcan, pero esto que está afuera no es el original, sino que fue construido para proteger el local que está ahí adentro, para protegerlo de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Y que pudiera pues estar ahí disponible para nosotros, para conocerlo, para poder entrar y conocer lo que hay ahí, lo que sentían, lo que vivían, lo que experimentaban quienes se congregaban aquí a escuchar la palabra del Señor. Pero todo esto que está viendo que aquí usted sin duda alguna pues no había lo que hay ahora, esta modernidad, pero aquí se llenó de tanta gente, tenía un poder de convocatoria tremendo, y como indicamos hace un momento, pues lo único que los detenía era el hambre, ¿verdad? Eso solamente era lo que los detenía para poder continuar escuchando la palabra del Señor. Pero vamos a movernos hacia allá para conocer más acerca de este sitio. Adelante. Bueno, estamos a punto de ingresar a lo que es el lugar de reunión aquí en Kent aunque ya explicó nuestro hermano Lorenzo que este edificio, hermano, es una, una vestimenta del lugar de reunión original, que está hecho de madera, porque este es de piedra y cemento, moderno el edificio, pero ya vamos a entrar para conocer el edificio original que fue construido, fue levantado en 1791 por colonos que llegaron a este lugar, aunque originalmente era un edificio dedicado a la religión presbiteriana, pero ellos dejaron eso, dejaron el presbiterianismo, dejaron los credos, los dogmas de ese grupo religioso para convertirse simplemente en una iglesia de Cristo y en cristianos, y pues rendir aquí adoración, culto, las reuniones en este lugar. Así que les invitamos que nos acompañen. Estamos a punto de entrar, hermano Lorenzo, a lo que fue el edificio original de Kent. Okay. Ya estamos ahora dentro de este edificio, el edificio que fue construido, el de piedras, concreto, para revestir, para cubrir, proteger, pues es la idea, al edificio original que ustedes están viendo aquí a mi izquierda.
Es un edificio que fue hecho de madera. De madera, pueden ver la ventana aquí también. Dentro de un rato vamos a pasar allá adentro para ver ya propiamente lo que es la parte de adentro del edificio original aquí en Kent Ridge. Es increíble ver esto, ¿no? Un edificio tan antiguo que fue levantado, fue construido en 1791 aquí en Kent Ridge, en el estado de Kentucky, y donde pues predicaba Barton Stone en este lugar, y William Rogers también era miembro de esta misma congregación, y la palabra del Señor fue predicada aquí. Aquí también estamos observando lo que fue, bueno, esta es una banca, una réplica de lo que fueron las bancas originales. Fíjese bien, así eran las bancas originalmente. Aquí se habla que fue desde 1791, según el letrero que está aquí, 1791 cuando se levantó, se construyó este edificio, hasta 1829. Esta fue el tipo de banca que se usó. Esta es una réplica. Como ven, pues una banca bajita, nada, pues no como las de hoy, en algunos lugares de reunión que están acolchonadas con espaldar para estar cómodos sentados, pero no. Vean el tipo de banca que se usó en el lugar de reunión aquí en Kent Ridge. Ahora también quiero mostrarles de este lado, y espero también sigan observando aquí el edificio. A ver si nuestro hermano Guillermo, supongo, está haciendo un paneo general, puedan allí ver lo que es el techo. Parece pequeño el edificio, el que lo reviste, el que lo cubre, el que lo protege, es grande, es una altura considerable. Y el antiguo, el original, aquí en Kent Ridge, pareciera pequeño, ¿no? Pero cuando estemos adentro, van a ver que las dimensiones son otras, ¿no? Ahí la apariencia engaña, la apariencia exterior. De hecho, hay cálculos de que aproximadamente se reunieran unas casi 200 personas, pero el hermano Lorenzo va a estar hablando un poco más al respecto. Les decía, pasaba a este lugar para hablarles de esta otra banca. Es la última banca que queda. Fueron usadas este tipo de banca, como ven, a partir de 1829, es decir, aquellas desde 1791 hasta 1829, y luego esta a partir de 1829. Fíjense que pues ya eran más altas, ¿sí? Aquella mucho más bajita, más altas. Voy a sentarme para que ustedes se den una idea. Bueno, podemos decir que eran un poco más cómodas que aquellas, porque esta tiene un espaldar, ¿sí? Pero vemos pues la calidad de las bancas hechas de madera, nada comparable como las bancas en algunos otros lugares de reunión. Es impresionante poder ver, estar aquí y presenciar todos estos muebles, todas estas, ¿qué podré decir? De estas cosas que registran, hablan de la historia, de lo que fueron las primeras iglesias de Cristo aquí en América. Comentar también que es una banca alta, también en comparación a la banca que ustedes están viendo allá. Bueno, ahora vamos a pasar, les pido que sigan acompañándonos, vamos a pasar a lo que es el interior del recinto de aquí de Kent Ridge, el edificio original donde Barton Stone y Rogers y otros predicaron el evangelio y se congregaban. Bueno, mis estimados hermanos, estamos ya ingresando al interior de este lugar de reunión de la Iglesia de Cristo en Kent Ridge. Es un lugar completamente de madera, todo está de madera, el piso, el techo. Aquí encontramos estos barrotes que sostienen el segundo piso. En la parte de arriba se reunían los esclavos y aquí en la parte de abajo pues el resto de personas que venían a escuchar la palabra de Dios. Acá al fondo encontramos lo que es el púlpito. Allí está nuestro hermano Luis Barros leyendo la Biblia, que era la versión del Rey Jaime, la versión antigua, de hecho es un inglés antiguo, pero aquí las personas se congregaban y los sermones duraban
alrededor de 3 horas y eran considerados cortos esos sermones. Había personas que venían de muy lejos para escuchar la palabra de Dios y cuando los sermones duraban 3 horas decían que era un sermoncito muy pequeño. Entonces, ¿qué diferencia hoy en día que cuando predicamos, pues a veces que duramos 40, 45 minutos ya dicen ya es muy largo? Aquí duraban 3 horas o más los discursos que daban de la palabra de Dios y esto indica la devoción que tenían estas personas por conocer más exactamente la palabra del Señor y esta devoción nos explica de cómo es que ellos fueron profundizando cada vez más en el conocimiento de la Escritura y fueron corrigiendo y fueron aprendiendo más de la voluntad del Señor. Entonces ahí está el púlpito, tenemos acá la parte de los esclavos y aquí abajo la parte pues de todos los demás, particularmente personas pues que eran pudientes, ¿verdad? Que eran comerciantes o que tenían negocios, que eran gente rica. Vamos a invitarlos entonces a que nos acompañen, a que entren con nosotros para que conozcan un poco más de este lugar. Nos encontramos ahora aquí, el hermano Lorenzo y mi persona, nos encontramos aquí, hermano, en este púlpito, ¿no? Impresionante. Yo he estado en algunos púlpitos, pero nunca en uno de estas dimensiones. Y yo creo que los hermanos cuando estén viendo este video pues van a ver lo imponente, ¿no? Pienso yo, lo imponente de estar aquí arriba, muy alto, el podio es muy alto, ¿no? Y pues hay bastante espacio donde colocar aquí diferentes versiones de Biblia y documentos, etcétera. Aquí tenemos una versión en inglés de las Escrituras. En esa época, en la época de Stone y William Rogers, hasta donde sabemos, la versión en inglés más usada, la más común, era la 1611, la King James, la versión del rey Jaime de 1611. Pero hay un detalle interesante, las versiones castellanas más antiguas de la edición de Reina y Valera, tenemos la 1569, que fue la edición de Reina, Casiodoro de Reina, 1569, fíjense, en comparación a la 1611 del rey Jaime, pues más antigua es la versión castellana. Luego vino la revisión de Valera, él le hizo una revisión a la edición de Reina, Valera en 1602, inclusive sigue siendo más antigua la Reina Valera 1602 que la del rey Jaime. Bueno, sabemos que el lenguaje en esa época de Stone pues era un inglés distinto, digo, algunas diferencias, pero en esencia, el mismo mensaje que fue predicado por los apóstoles, se predicó en esos días y hoy se sigue predicando. El mismo mensaje, de hecho, Stone en uno de sus escritos, él habla que él predicaba el plan de salvación, predicaba la necesidad de la fe, del arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Y aquí está el recinto donde la gente llegaba y escuchaba el evangelio. Nuestro hermano Lorenzo va a hablar más de esto, de cómo la gente que estaba aquí, lo que sucedía aquí desde este púlpito, bueno, la predicación, lo que ellos escuchaban, y también sabemos que cantaban a capela, no usaban instrumentos musicales. Los instrumentos musicales pues fueron después, ya unos casi 50 años después de que aquí se congregaba una iglesia de Cristo. Así que, hermanos, vean el púlpito. No sé si en sus congregaciones tendrán un púlpito así, a ver si pues tal vez se animen a tener uno de este tamaño, pero aquí está el púlpito donde predicó Barton Stone y seguramente otros predicadores estuvieron aquí enseñando la palabra del Señor. Hermano Lorenzo. Bueno, efectivamente, en vista de la importancia histórica que implica, ¿verdad? El saber que aquí donde estoy parado, en este sitio, estaba Barton Stone predicando, pues me emociona mucho, ¿verdad? Yo como predicador también, pues he estado en muchos púlpitos, en muchos lugares predicando, pero el estar aquí tocando este púlpito donde se predicó el evangelio aquí en América por Barton Stone,
pues es de mucha emoción, ¿verdad? Aquí tenemos una visión de toda la asamblea, prácticamente, aunque la forma en que están acomodados, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, es una forma pues no tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados, pero se puede ver prácticamente todo, se puede ver los que están en el primer piso como los que están en el segundo piso. Ustedes deben de recordar que en el segundo piso está lleno de esclavos. Usted imagínese ahí lleno de esclavos, quizás de pie, quizás sentados en el piso, quizás parados, apretados, ¿verdad? Pero era mucha gente la que se congregaba aquí. Y luego ya en las bancas que nos mostró el hermano Luis Barros anteriormente, pues estaba la gente aquí acomodada, y Barton Stone y los que predicaban aquí, William Rogers y otros, pues podían prácticamente ver toda la asamblea. No queda nadie fuera de la vista. Esto es muy interesante porque los templos tradicionales de hoy en día normalmente pues es una vista vertical, ¿verdad? Horizontal. Y aquí pues se puede ver prácticamente a toda la asamblea. Es posible verlos a todos, tanto los que están aquí abajo como los que están ahí arriba. Quiero concluir, hermanos, en esta parte diciéndoles que es emocionante estar aquí también, porque aquí estaba predicando precisamente quien postulaba el nombre de cristianos. Pero algo que distinguió a Barton Stone es que él decía que en Hechos 11:26 Dios había entregado el nombre cristianos y solamente cristianos, cosa que Alejandro Campbell no aceptaba. Incluso Alejandro Campbell se burlaba de los argumentos de Stone con respecto al nombre cristianos. Y él siempre postuló, y sin duda alguna lo haber predicado, ¿verdad? Aquí en este lugar, de que el nombre por el que los discípulos debían identificarse es el de solamente cristianos. Incluso hermano Luis llegó a ser tema de disputa, ¿verdad? Entre el grupo de Campbell y el grupo pues en el que servía Stone, ¿verdad? Con respecto a cómo identificarse. Campbell postulaba, ¿verdad? Por llamarse Iglesia Cristiana, ¿verdad? Mientras que Stone pues decía que no, que el nombre era Cristianos, ¿verdad? Iglesia de Cristo. Entonces es emocionante, ¿verdad? Saber que en este lugar pues empezó a salir el mensaje con respecto a la manera en que se identifican los hijos de Dios. Pero vamos a continuar para mostrar más de este lugar. Adelante. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la... Muy bien, hermanos, estoy ahora saliendo del lugar de reunión para mostrarles que en la parte superior está la entrada, que es esta ventana donde se ve ahí el hermano Luis Barros. Por ahí entraban los esclavos. Ellos no entraban por esta puerta de abajo, sino que ellos utilizaban una escalera para subir a la parte superior y entonces poder participar del servicio de adoración. Cabe mencionar que Stone no estaba de acuerdo ni con la esclavitud ni con esta separación, pero a causa de la presión cultural que había en ese tiempo, pues no había otro remedio más que seguir, ¿verdad? Con esta cultura de que estuviesen separados los esclavos de las personas que no eran esclavos. Hay que recordar que aquí venía gente de muchos lugares. Hablamos hace un momento de más de 20,000 personas y pues venía gente que venía a escuchar por primera vez el evangelio y pues traían muchos
ideas equivocadas con respecto a la esclavitud. Entonces, era normal, ¿verdad?, que en base a esos prejuicios culturales, pues la gente se reunía aquí abajo y los esclavos en la parte superior. Entonces, imagínense las barreras culturales que tuvieron ellos que derribar y lo hicieron precisamente gracias al conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a continuar con este recorrido. Bueno, estamos ya por terminar aquí esta visita a Cane Ridge y estamos en esta vidriera que nos recuerda el momento en que John Raccoon Smith y Barton Stone pues se unieron el 1 de enero de 1832 al darse cuenta pues que ambos grupos, los que estaban pues obviamente la predicación de Campbell y los que estaban a favor de la predicación de Stone, se dieron cuenta que estaban básicamente creyendo lo mismo, predicando lo mismo. Entonces lo que hicieron fue unir fuerzas para pues que en lugar de tener dos movimientos separados, pues unieran sus fuerzas en predicar el evangelio. Y bueno, se dice que con un simple apretón de manos lograron ese acuerdo y unieron fuerzas para continuar expandiendo el evangelio y pues obviamente tener un poco más de alcance y fuerza al reconocer que estaban predicando lo mismo. Entonces, pues esta vidriera tiene ese momento, ese recordatorio. Es el 1 de enero de 1832, cuando Raccoon Smith y Barton Stone unieron sus fuerzas para la predicación del evangelio en el estado de Kentucky, el estado de Ohio, Pensilvania y lo que es ahora West Virginia. Entonces vemos que de allí comienza aún más fuerte la evangelización en los Estados Unidos, que alcanza después a toda América Latina también. Entonces, ya para terminar aquí esta visita, bueno, estamos viendo aquí estas vidrieras muy bonitas que nos recuerdan estos momentos importantes que sucedió aquí en Cane Ridge. Estimados hermanos, estamos aquí en el arroyo Stoner, a 7 millas del lugar de reunión de la Iglesia de Cristo en Cane Ridge, donde celebraban los bautismos de aquellos que obedecían el Evangelio. ¿Por qué es importante este sitio? Es importante porque aquí fueron bautizados William Rogers y Barton Stone una vez que entendieron que el bautismo era necesario para el perdón de los pecados. No solamente fueron bautizados ellos, sino toda la congregación recibió el mensaje del Evangelio y entonces se sometieron a la voluntad del Señor. Lo interesante aquí, hermanos, es que se bautizaron entre ellos mismos. No había cristianos aquí alrededor, no había iglesias de Cristo. La única iglesia de Cristo conocida eran ellos. Y los únicos cristianos conocidos eran ellos. Así que ellos tuvieron que recurrir a ser bautizados unos y otros para obedecer el Evangelio. Y fue así como de esta manera comenzó prácticamente a llamarse Stone miembro de la Iglesia de Cristo. Él entendió que para ser miembro del cuerpo de Cristo tenía que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Por eso para 1807, cuando él obedece el Evangelio, cuando es bautizado, entonces ya se considera miembro de la Iglesia de Cristo en Cane Ridge. Hermano Luis, ¿algo que quieras mencionar? Bueno, seguimos aquí en el estado de Kentucky y como ya mencionó nuestro hermano, muy cerca, unas 7 millas está el arroyo donde la iglesia, cuando alguien quería obedecer el evangelio por inmersión para el perdón de pecados, pues venían a este lugar. Cabe resaltar que Stone, producto de sus propios estudios, ¿no?, con el Nuevo Testamento, él leyendo el Nuevo Testamento se da cuenta que el bautismo debía ser por inmersión y para perdón de pecados. Y como ya comentó nuestro hermano Lorenzo, pues él se bautizó, también William Rogers y la congregación, el grupo que estaba allí, y así pues digamos que ya comenzó propiamente hablando una iglesia de Cristo, donde, como ya hemos dicho, cantaban a capela y se reunían allí el primer día de la semana. Es interesante estar aquí, en este lugar. No estamos diciendo que exactamente y ese espacio que está allí sea el lugar donde venían y se sumergían, pero este es el arroyo. Este es el arroyo, en alguna parte de este arroyo eran bautizados. Ellos eran bautizados para el perdón de sus pecados. No podemos, hermanos, quisiéramos nosotros descender al arroyo, pero no nos es posible porque hay una casa aquí, es propiedad privada y según las leyes de este país pues no podemos invadir.
la propiedad privada y no queremos exponernos a tener algún conflicto, algún problema con los dueños de la propiedad, y es por eso que estamos transmitiendo desde este puente. En las láminas donde se ve la historia de estos bautismos se ve un puente de piedra y se ve el arroyo, ¿verdad? Y se menciona pues que ahí bautizaban. Suponemos que es este lugar que está a 7 millas. Puede haber sido aquí o puede haber sido de este otro lado o más para allá, pero lo importante es que fue en este arroyo donde William Rogers, Barton Stone y la congregación en Cane Ridge fueron bautizados entre ellos mismos para el perdón de sus pecados, y así fue como nació, podríamos decir desde un punto de vista doctrinal bíblico, la primera iglesia de Cristo aquí en Kentucky. Y así de esa manera ellos se identificaron como cristianos y extendieron el evangelio y se establecieron otras iglesias aquí en Kentucky, y después fue que conocieron a Alexander Campbell. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, y esperamos que con este video ustedes puedan conocer un poco más y ver aquí cómo esto atestigua de aquellos hombres que obedecieron el evangelio de Cristo. Mis estimados hermanos, hemos llegado al final de este recorrido donde hemos compartido con ustedes algunos lugares que hemos visitado. Este lugar donde se reunía la Iglesia de Cristo En Cane Ridge, Kentucky, ¿verdad? Donde predicaba Barton Stone, William Rogers y otros. y su padre Nathanael Rogers. Nathanael Rogers, que también era miembro aquí de esta congregación, que originalmente era una iglesia presbiteriana, Sí, ¿verdad? llegaron colonos aquí a establecerse en este lugar, y venían siendo presbiterianos y levantaron este edificio para llevar a cabo pues el culto y practicar las doctrinas de la iglesia presbiteriana. Sin embargo, Exactamente, ya después ellos con el estudio de la Biblia se dan cuenta pues que no es correcto ese camino y deciden romper con el sínodo de la iglesia presbiteriana y redactan lo que es la última voluntad y testamento de Springfield, donde ellos redactan ahí los motivos por los cuales están rompiendo su relación con la denominación y la manera en que ahora se van a presentar los predicadores, la autonomía de la iglesia local, etcétera. Ya en estudios futuros, hermanos, estaremos abordando con mayor detalle lo relativo a ese rompimiento entre lo que es la iglesia de Cristo aquí en Cane Ridge con la iglesia presbiteriana, ¿verdad? El rompimiento definitivo ya que hacen con ella. Y ha sido prácticamente emocionante para nosotros pues estar viendo estos lugares que están ustedes contemplando ahí, donde está la tumba de Barton Stone, de William Rogers y su padre Nathanael, ¿verdad? Su familia, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Prácticamente es un panteón seccionado por familias, ¿verdad? Donde fueron sepultados ahí, y donde nuevamente hacemos hincapié, vemos que Barton Stone y William Rogers pues prácticamente trabajaban juntos, ¿verdad? Eran miembros de la misma congregación, como se indicó, y ahí tenemos la evidencia tangible de esto, como algunos hermanos creen, hermano Luis, ¿verdad? Como tú mencionabas, que Barton Stone estaba en una ciudad y Rogers en otra parte, ¿verdad? Y no, resulta que eran miembros de la misma congregación, de la misma iglesia. Entonces, trabajaron juntos. Y por esa obra en común, pues se desarrollaron, hubo más cristianos y se desarrollaron otras iglesias, se establecieron otras iglesias de Cristo aquí por el trabajo de ellos. Exactamente, entonces agradecemos su compañía, que nos hayan estado con nosotros en este recorrido. Agradecemos al hermano Guillermo Álvarez, desde luego, por su hospitalidad, ¿verdad? Al recibirnos aquí en este lugar, y quien desde luego está ahorita detrás de la cámara, ¿verdad? Nos está grabando, y agradecemos su hospitalidad y su buena disposición, ¿verdad? Al apoyarnos en esta grabación. Sí, Lorenzo, y ha sido una experiencia, creo, única, y ahora nosotros
pues habiendo tenido, digamos, el privilegio, la bendición, el esfuerzo que ha hecho Guillermo también, reconocerle eso, de poder estar aquí y también para contar a través de este video o cuando estemos en algunos lugares, también hablar al respecto, porque siempre hay hermanos, bueno, hay unos que como que no quieren, ¿verdad? Como que no quieren saber nada de esto, quieren ignorar Quieren brincarse esa historia. voluntariamente, ¿verdad? Quieren hacerse pues los que de la vista gorda de que esto no existe, ¿verdad? Pasar por alto esta historia que está relacionada con las iglesias de Cristo aquí en Norteamérica y en Latinoamérica. Pero la gran mayoría, hermanos, por lo menos de los que yo conozco, sí muestran interés de saber pues los orígenes, los inicios de las iglesias de Cristo, iglesias locales en la Unión Americana, aquí en Estados Unidos y luego en toda Latinoamérica. Porque cabe resaltar, como hemos dicho, que aquí no estamos diciendo, no estamos afirmando, y esperamos eso quede muy bien claro, muy bien entendido, no estamos aseverando que la iglesia de Cristo, el reino de Cristo universal, comenzó aquí y comenzó con Campbell o con Stone. No estamos diciendo eso. La iglesia de Cristo, el reino universal de Cristo, tuvo sus inicios en la mente de Dios, fue revelada por Dios a los profetas también, ahí, o profetizada, ¿no? Profetizada, y luego pues Cristo la promete y luego se establece, es una realidad según el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47. La iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor Jesús prometió ahí en Mateo 16, 18, esa iglesia, la de él, la única, bueno, vino a ser establecida ya en Jerusalén. Entonces no estamos diciendo que la iglesia del Señor aquí se estableció. Lo que sucedió aquí es que personas religiosas, que fíjate, como Nathanael Rogers, el padre de William Rogers, empezaron a ellos a usar términos bíblicos como iglesia de Cristo, como discípulos, como cristianos, ¿sí? Ellos cantaban a capela. Es interesante ese dato, hermanos. Aquí en esta congregación, en los inicios, cuando llegó a ser una iglesia de Cristo, después que dejaron el error del denominacionalismo religioso, de las doctrinas presbiterianas, esta congregación cantaba a capela. Barton Stone no usaba instrumentos musicales para cantar a Dios, como algunos pudieran pensar. Ajá, y no es así. Y de hecho Barton Stone predicaba el plan de salvación también. Hablaba de la necesidad pues de que el que oye tenga fe, el arrepentimiento y el bautismo por inmersión para perdón de pecados. Todo esto que decimos pues está pues, documentado, está atestiguado en escritores, documentos, los mismos escritos de Barton Stone, etc. Hay que mencionar, hermanos, que en aquella parte, si pudiera nuestro hermano Guillermo enfocar allá, es el museo. Es un museo que hay ahí de la vida de Campbell, de Barton Stone, de Scott también. Y Alejandro. Y en ese lugar queremos mencionar, qué bueno que nos acordamos, ¿verdad? Tienen las obras escritas de Campbell, de Stone, tienen mucho material ahí donde podemos corroborar lo que estamos diciendo, exactamente. ¿verdad? Que ellos no utilizaban instrumentos musicales, que predicaban el plan de salvación. Que son nuestras fuentes, hermano Lorenzo. Ajá. Son nuestras fuentes. Lo que estamos ahí es citando las fuentes. Las fuentes originales, ¿verdad? Lo que ellos escribieron, lo que ellos dijeron en cartas, en documentos, en pinturas, en piedra. Exacto. No estamos suponiendo, o sea, es exactamente lo que ellos creían, lo que ellos dijeron. Ya la cosa de los instrumentos musicales lo vamos a tratar en la siguiente sección cuando viajemos a Virginia. Ajá. Allá, donde vamos a hablar de Alejandro Campbell, allá, ya particularmente. Exactamente. ¿Verdad? Vamos a estar allá en Virginia, les invitamos a que nos acompañen también en ese recorrido que vamos a hacer allá, tratando particularmente ya la vida de Alejandro Campbell. En esta parte es William Barton Stone y William Rogers. Y recordar que, esto aquí es evidencia de que personas dejaron el error religioso, se hicieron cristianos, se establecieron iglesia de Cristo antes de Campbell. Ellos no conocieron a Campbell sino años hasta después. Entonces, no es cierto que las iglesias de Cristo tuvieron su origen pues en la persona de Alexander Campbell, ¿verdad? Como tal. Entonces tenemos este testimonio.
lo que se atestigua aquí, los documentos, las inscripciones, todo esto está en inglés, pero nuestro hermano Guillermo habla inglés, ¿verdad? Perfectamente, y él nos ha traducido y nos ha hecho saber todo lo que se dice aquí al respecto. Bueno, nos despedimos, Lorenzo. Les invitamos para que continúen viendo la segunda parte, vamos a llamarle así, La segunda parte. que será la visita que vamos a hacer a Virginia para conocer allá y pues hablar y mostrar a través de esta documental acerca de la vida de Alexander Campbell. El Señor les bendiga y muchas gracias por ver este video. Quiero andar, mi Señor, por la senda de amor, elevándome más y más. Por doquiera impartiendo alegría y solaz, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy, Señor, que tu Espíritu guíe mis pies. Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor, mi sendero de amor llena hoy. Tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor.